Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, desde luego, no existe una evidencia demasiado clara. Ya os aviso, son un tipo de información, un tipo de noticias que uno va viendo, salpicado por aquí, por ahí, una serie de casos que comparten ciertos elementos comunes, pero aquí desde luego no vamos a poder valorar si son reales al 100%. Sí sospechosos, sí podemos hablar de datos bastante curiosos, pero de ahí a decir que es una evidencia, desde luego está muy lejos de esa realidad. Como muchos recordaréis, saqué hace ya un tiempo un vídeo bastante tremendo sobre un ex marine que decía luchar contra un complot de reptilianos infiltrados entre nosotros que operaba en las altas instancias del gobierno norteamericano. El exmilitar se llamaba Kyle Andrew Odom, de 30 años. Este señor la lió parda cuando decidió tomarse la justicia por su mano en su cruzada contra estos supuestos seres. Decía que había estos seres infiltrados en los altos cargos y llegó a escribirle una carta a Obama para advertirle. Pero antes descargó 12 disparos contra Tim Remington, un pastor de la iglesia evangélica en Idaho. Odom dijo que ese pastor lo había visto él transformarse en reptiliano ante sus ojos y, como os digo, le disparó hasta 12 balas. Curiosamente, no logró matarlo. Sobrevivió este pastor. Vamos, que para sobrevivir a eso, como ya dijimos en el vídeo anterior, una de dos, o llevaba un chaleco o el asesino tenía razón. El asesino, Odom, fue finalmente reducido y detenido cuando ya estaba a punto de colarse dentro de la Casa Blanca. Intentaba hacer llegar esa carta desesperada de advertencia para el que fue entonces presidente Obama. Este tipo de noticias, como ya sabéis, son etiquetadas como el típico pistolero solitario, el asesino desequilibrado que sufre alucinaciones. Vamos, enfermos esquizofrénicos que se obsesionan con estas historias y acaban por liarla. Sin embargo, es curiosa, como os decía al principio, la coincidencia de diferentes casos que van apareciendo, de personas que una y otra vez hablan de reptilianos, de metamórficos, de híbridos infiltrados entre nosotros que adoptan forma humana para pasar desapercibidos. Esto es justamente lo que ha vuelto a suceder y que sin duda será, lógicamente, forzosamente etiquetado como un caso de locura o esquizofrenia. Esta vez ha sido en Filadelfia, en Coolbauch, Estados Unidos. Una mujer de 43 años, Barbara Rogers, coge el teléfono y marca el 911 para confesar un asesinato. Sí, ella misma llama a emergencias para reportar que le ha volado la cabeza a su novio por una serie de implicaciones en un culto reptiliano que parece que le estaba hostigando, le estaba persiguiendo. La noticia ha sido difundida por distintas cadenas como la NBC News, la ABC News y The Washington Post. La mujer, Barbara Rogers, fue rápidamente juzgada por homicidio criminal. Pero lo sorprendente es la confesión que ofreció, el motivo por el que actuó así. Ella adujo que su novio se lo había pedido. El novio se llamaba Stephen Mineo, de 32 años. Ella contó a la policía de Filadelfia que no tuvo más remedio que matarlo porque él se lo había pedido, se lo había suplicado. Ya me diréis, qué cosa más extraña. Confesó que él estaba metido en un grupo elitista cuyo líder era un ser reptiliano, un lagarto que se hacía pasar por humano. Le dijo que por favor apretara el gatillo, que prefería morir antes de que probablemente fuesen a por él y lo mataran de otra forma mucho peor. Le dio a entender que irían a por él y no tendría lugar donde esconderse. El teniente de policía regional de Pocono Mountain, Stephen Williams, declaró esta confesión firmada de la mujer Barbara Rogers. Lo más sorprendente de todo para la policía fue comprobar que ninguno de los dos tenía antecedentes de enfermedad mental, ningún ingreso, ningún informe que hablara de trastornos mentales de ningún tipo. Según la declaración jurada, la mujer dijo que ambos estaban metidos en este culto reptiliano.
donde se efectuaban raptos de seres humanos para experimentación. Es decir, aquí parece que tiene una supuesta implicación con el tema de las abducciones. Hasta que Mineo le confesó que habían ido demasiado lejos al adentrarse en este grupo y que ahora les estaban persiguiendo. Ahí fue cuando Bárbara apuntó a la frente de Mineo y disparó a bocajarro. El arma empleada era una Glock Pistol del calibre 45. Muchos preguntaréis, a ver, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es muy simple, os la resumo en un momento. Hay que tener en cuenta que muchas enfermedades mentales, y sobre todo y especialmente la esquizofrenia, estas personas, bajo un cierto estado que pueden sufrir una serie de ataques, pueden llegar a ver otras personas en forma de animales. O pueden, por ejemplo, imaginarse y ver que un animal se les echa encima. Es decir, esto está bastante documentado dentro de la psiquiatría mundial. Entonces, claro, aquí nos preguntamos hasta qué punto estas personas están delirando y están imaginando cosas que realmente no existen. Es muy probable, lo más probable es pensar que se trate de una locura. Sin embargo, también, como nos decía la doctora Edith Fiore, una psicóloga italiana que había escrito varios libros sobre la posesión, que nos hablaba sobre entidades posesoras, entidades que podían llegar a dominar la voluntad humana y poseer primero la mente y luego el cuerpo de la persona. Ella nos decía, los esquizofrénicos, sin dejar de serlo, es decir, estando realmente enfermos y sufriendo todo tipo de trastornos, tienen alucinaciones visuales y auditivas, pero las alucinaciones son reales, nos decía Edith Fiore. Es decir, ella nos decía que la propia enfermedad mental de estas personas les hacía vibrar en un estado muy denso de vibración que les conectaba precisamente con entidades que se encontraban en ese mismo nivel de vibración. Con lo cual ella decía, sin negar la esquizofrenia y sin negar las enfermedades mentales, podemos llegar a la conclusión de que eso no quita que haya también entidades parasitarias o entidades que pueden acabar de hacer enfermar más al enfermo, a la persona afectada. Con lo cual, este tipo de casos hay que cogerlos con pinzas. Es posible que sean enfermos. En este caso, como habéis visto, la policía, el Departamento de Policía de Filadelfia, estaba sorprendida al ver que no había antecedentes. Estas personas no habían sufrido ningún tipo de ingreso ni había ninguna constatación psiquiátrica de que tuviesen ningún tipo de trastorno. Sin embargo, estas cosas, como ya sabéis, son muy complejas y a veces pueden ser inesperadas. Hay ciertos momentos en la vida en que una persona puede sufrir algún tipo de bajón emocional o algún tipo de depresión, ataque. Pero claro, el tema aquí central es cómo es posible que, si juntamos estos dos casos que os he comentado, el de Odom, el señor este que os he contado, disparó hasta 12 veces a un sacerdote y no lo mató, que decía ver que era una especie de reptiliano metamórfico, y con este otro caso hay muchos paralelismos, pero es que curiosamente hay muchos otros casos, pero no de hace una década, años 70, años 60, de casos de personas que efectivamente se han vuelto locas porque han visto otras personas transformarse en reptiles. Y curiosamente hay una cosa que llama mucho la atención en muchos de estos casos, y es que estos supuestos reptilianos que estarían infiltrados entre nosotros no serían personas normales de la calle, sino personas con un gran poder político o económico, personas que están en un estrato social muy elevado. Y eso es muy curioso, que estos enfermos, si es que son enfermos mentales verdaderamente, reporten siempre este tipo de casos, ¿no? Y nos digan, sí, yo he visto a tal persona, pero es que no era un cualquiera, es que era un banquero, era un abogado, o era un médico muy importante, muy prestigioso. Todo esto, el motivo por el cual he hecho este vídeo y he querido presentar esta noticia, es porque nos preguntemos todos, ¿dónde están los límites de una simple enfermedad mental a una posible visión real de algo objetivo que en un momento dado ciertas personas, en un momento de sensibilidad, puedan captar? Es sinuosa la línea que separa
la locura de la cordura. Y en muchos casos es difícil distinguir ambas cosas. Pero sí hay una cosa que a mí me extraña bastante. ¿Por qué no caras de caballos o caras de hormigas o caras de, no sé, cualquier tipo de otra especie animal? Curiosamente, en estos casos límites siempre se habla de seres reptilianos. Esto me parece muy curioso. Ahí lo dejo. Como os he dicho, amigos, en este caso particular este tipo de noticias son muy confusas. No podemos decir ni garantizar absolutamente nada. Es algo que está en el aire, pero curioso es el hecho de analizar que salpicado por aquí y por ahí van apareciendo noticias y a uno le deja un poco la sensación de que hay algo. Veremos en el futuro si tenemos más datos sobre este tema y por supuesto aquí siempre os vamos a informar para tener más elementos de juicio para ver qué tiene de verdad todo esto. Amigos, un abrazo para todos.